Buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues aquí estamos una vez más para estudiar la palabra del Señor y pues agradecidos. Yo creo que en este día pues ya finalizamos nuestras labores, ya debemos de estar en casa. Me imagino que cada uno de nosotros tuvieron un día bueno, tal vez algunos un poquito más con dificultad, pero a la final ya lo terminamos, ¿no? No importa cómo lo hayamos empezado, el detalle es que despertamos y estamos aquí para darnos una oportunidad. El Señor nos da una oportunidad más para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Cada día el Señor nos da oportunidades. Si hay algo que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios, entonces cada día que el Señor nos da pues es un día más para poder dejar ver cómo el Señor obra en nuestras vidas. Amén. Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre anhelamos es la presencia de Dios en nuestra vida como hijos de Dios. A veces hay cosas en el día a día que nos distraen, cosas en el día a día que nos afligen, nos roban el gozo, la paz, pero a la final Dios nos convence a través del Espíritu Santo de que nosotros no somos ya como los que no tienen esperanza, dice la palabra, que nosotros ya somos diferentes, ya tenemos una oportunidad más de poder hacer las cosas como debiéramos hacerlas. Así es de que déjenme, voy a bajar un poquito aquí los volúmenes. Ahí así. Entonces nos damos cuenta de que Dios pues realmente quiere que nosotros disfrutemos de la vida cristiana. Así es de que cada uno de nosotros debemos de estar siempre conscientes de que cada día que amanece es una oportunidad más. Cada día que amanecemos es un día más para poder nosotros enderezar lo que tengamos que enderezar. Así es de que yo no sé cómo haya sido su día. El mío fue un poco trabajoso, pero gracias a Dios se terminó. Ya le bastó a este día su afán, el afán. Así es de que pues ya yo ya no me aflijo en eso, hermanos. Hoy es pues día de estudiar un poco la palabra y vamos a estudiar la palabra y ver cuánto el Señor no solamente nos quiere alimentar en el estómago, también nos alimenta en el espíritu. Y dice la palabra misma que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Amén. Así es de que pues vamos a seguir estudiando Mateo. Ya hemos terminado lo que era el Sermón del Monte. Fue un sermón muy hermoso, largo pero hermoso, mucha enseñanza. Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, de la palabra, de la Biblia, nos ha enseñado todo lo que nosotros necesitamos saber como también discípulos, como hijos de Dios. Tenemos que saber las cosas que tenemos que hacer. Así de que en esta tarde, pues bueno, vamos a estudiar la palabra, que para eso estamos aquí. Entonces quiero que cada uno pues pongamos no solamente la mente y el oído, sino que lo atesoremos en nuestra alma y lo practiquemos, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. La enseñanza no solamente es para oírla, la enseñanza es para ponerla en práctica, y esto nos va a ayudar a nosotros a poder crecer cada día más como hijos de Dios. Así es de que pues toda la honra y la gloria para Jesús, que es el que nos ha dado la gracia. El Señor Dios, el Padre, nos ha dado la gracia a través de Cristo Jesús para salvación y para perdón de nuestros pecados. Así es de que pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y quiero que vayamos pues en esta tarde a continuarle con Mateo, y solamente vamos a estudiar unos cuantos versículos, pero yo creo que el Señor nos tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Así es de que vamos a leer un poco la palabra del Señor, que es lo que nos tiene aquí. Amén.
Vamos a estudiar, quiero que vaya a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y vamos a ir a los versículos 18 al 22. 18 al 22. Y esta porción de la palabra en Mateo 18, 22, mire lo que dice. Capítulo 8, 18 al 22. Dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Así es de que entonces vamos a ver qué es lo que la porción de esta tarde nos tiene para que nosotros podamos entender esta porción de la palabra. Así es de que, bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta tarde para aprender lo que tenemos que aprender y lo que nos va a hablar el Señor en esta tarde. Amén. Quiero ponerme en las manos de Dios este estudio. Amantísimo buen Dios, te damos gracias, Dios, por esta tarde, por este momento, Señor. Revélate, Señor, a cada uno de los que te escuchen esta palabra, Señor, que sea de bendición para sus vidas y que podamos aplicarlo, Señor. Muéstranos tu propósito, danos la fuerza, la fortaleza y sé tú, Señor, obrando en estas vidas de cada uno, porque tú, Señor, tienes un propósito para cada uno. Ilumina cada mente, cada corazón, Señor, y hazlo tú todo, Padre Santo, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la palabra de Dios está en esta porción de la palabra que hemos leído, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 18, y la palabra de Dios nos está diciendo de que hay un costo del discipulado. ¿Sabe? Muchas veces nosotros o la gente que pues se puede decir que se entiende el ser un cristiano no solamente es un título, y desafortunadamente hoy en día se ha convertido en una moda ser cristiano, se ha convertido en algo como algo cool, algo divertido, algo diferente. Entonces, la verdad es que el costo de ser un discípulo de Jesús es mucho más allá de solamente negarse a comer, a beber o no hacer ciertas cosas. Normalmente entendemos que los cristianos no tomamos, no bailamos, no fumamos, no hacemos una cosa, no hacemos otra, pero a pesar de que nosotros no estamos para eso, hay sin embargo gente que en realidad lo hace, y entonces allí es donde se pone en tela de juicio si verdaderamente esa es la vida de un cristiano o es mejor no ser cristiano. Y por eso muchas veces la gente, cuando mira ciertas acciones, ciertas cosas de los que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos, y tenemos ciertas conductas que la gente mira en nosotros como hijos de Dios, entonces la gente dice, pues para ser igual que ellos prefiero mejor quedarme como yo soy. Para yo querer hacer las cosas como ellos las están haciendo, mejor como yo estoy, porque no hay diferencia entre ellos y nosotros. O sea, de un lado nosotros y del otro lado ellos, pero a la final todos somos iguales. Realmente no es cierto, no debería de ser así. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo, voy a darlo simple. El hecho de que las personas del país del sur de México, vamos a hablar de México, lo que es Guatemala, lo que es El Salvador y lo que es Honduras. Aunque los 3 países o 4 países están en frontera y hablamos español, no somos lo mismo. No es lo mismo un guatemalteco que un mexicano, no es lo mismo un guatemalteco que un hondureño, no es lo mismo un mexicano que un salvadoreño. ¿Entendemos? Entonces, el hecho de que hablemos español y nos podamos entender un poco o mucho, no quiere decir que somos lo mismo, ¿verdad? Cada uno es su cultura, cada uno tiene su política, cada uno tiene su forma de creer, su forma social. Entonces,
igualmente sucede en la parte espiritual. En la parte espiritual no somos lo mismo todos. Desafortunadamente, porque como no vivimos la vida como debiéramos de vivir los cristianos, entonces se confunde. Y entonces nos vemos igual que la gente que no conoce a Dios. Y entonces o conocen a Dios, pero no tienen una relación con Dios como la deberíamos de tener todos, pero desafortunadamente no la tenemos. Entonces, dicho esto, ¿por qué es difícil para una persona? Vamos a suponer, si hay alguien que quisiera, vamos a suponer, escuchar el Evangelio y decir, ok, háblame de eso que tú dices. Y le empezamos a presentar el Evangelio de la salvación, lo que es el plan de salvación, Cristo y todo esto. Entonces las personas empiezan a escuchar, pero se quedan solamente en eso. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, tiene que haber un cambio en tu vida. Y muchas veces no sucede eso en los cristianos. Muchas veces se queda solamente en haber escuchado, pero no en practicar lo que realmente se es. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús está diciéndonos. Muchas veces nosotros estamos en una religión, pero no la practicamos. No somos, es como un doctor que no practica la medicina, un ingeniero que no practica la construcción o los diseños, una persona que no hace las cosas. Entonces nos damos cuenta que es difícil en este punto cuando la persona no está viviendo lo que es. Ahora bien, para nosotros como hijos de Dios tenemos una forma de vida, tenemos que tener una de línea, y lo que el Señor nos está diciendo es qué es el costo de ser un discípulo de Dios, de ser un discípulo de Cristo. Y es aquí donde todos nos atoramos, la mayoría nos atoramos en esa parte, ser un discípulo del Señor Jesús. ¿Qué es un discípulo? Es un vamos a suponer, es un estudiante que está tomando la materia, la clase con el maestro. Entonces Jesús era el maestro, ellos eran los alumnos. Y ahora el costo de ser un alumno del Señor Jesús, un discípulo, esto conllevaba a un sacrificio. Entonces vamos a retomar los versículos que estábamos estudiando, los versículos de aquí de Mateo 8, del versículo 18, y vamos a ver vamos a ir estudiando detenidamente estos versículos para poder entenderlo. Amén. Así de que dice la palabra de Dios así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora bien, si nosotros estudiamos y entendemos el contexto de esto, de la historia, si entendemos nosotros realmente lo que era un escriba, era un copista, un copiador, una persona que copiaba la Biblia y todo lo que era el Pentateuco, ellos lo copiaban, y ellos hacían copias de lo que era la Torá de aquellos tiempos. Entonces ellos simplemente sacaban copias, por eso se le llamaban escribas, pues solamente se la pasaban escribiendo. Ellos recibían salario de la sinagoga donde pertenecieran, ellos recibían el salario. Entonces este escriba, al mirar esa oportunidad, él miró en Jesús una oportunidad de estar mejor que lo que decía. Yo pienso que a lo mejor él dijo, bueno, yo voy a estar mejor aquí con Jesús porque él hace milagros y él va a tener mucho más entradas, tal vez él va a tener mucho mejor, yo voy a tener una mejor vida buscando a Jesús, sirviéndole, siendo discípulo. Si yo veo cómo la gente lo sigue y cómo tal vez le daban limosnas o ofrendas para el ministerio, y eso está en la misma Biblia, que dice que muchas viudas ayudaban cuando él andaba en su ministerio aquí en la tierra. Ellos recibían muchas ofrendas y ayudas de muchas gentes y de viudas que tenían dinero y les ayudaban a ellos. Entonces posiblemente este escriba que vivía del templo con su salario vio la oportunidad tal vez de progresar, tal vez vio algo que dijo, bueno, aquí está mejor el asunto, yo creo que puedo tener más dinero aquí. Pero él miró el interés personal. Entonces, que cuando Jesús se da cuenta y cuando esta persona se acerca a Jesús,
lo primero que le dice Jesús es esto, cuando la persona se dice, Señor, yo te seguiré. Entonces, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Mire la respuesta de Jesús. Jesús, él conocía los pensamientos del corazón. Dice la palabra que él escudriña hasta nuestros más íntimos pensamientos. Amén. Entonces, él, al mirar esto, dice Jesús, mire lo que le contestó Jesús. Dice, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren nomás lo que dijo Jesús. Él miró la intención del escriba. Él dijo, bueno, aquí hay ganancia, aquí hay dinero, aquí hay de dónde agarrar y meter mano y agarrar. Pero lo que nunca se imaginó fue que Jesús sabía todo lo que esta persona estaba tratando de hacer. Él quería sacar una ventaja de lo que él era. Entonces él dijo, bueno, yo aquí veo la oportunidad de progresar. Y Jesús le dijo, bueno, vienes por mal camino, muchacho, porque aquí no hay dinero. Aquí lo único que, yo siendo el maestro, yo siendo el Hijo de Dios, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿De dónde tú piensas que vas a tener las ganancias que buscas? Y sabe, desafortunadamente muchas veces sucede esto en la vida de muchas personas que han sido llamadas al servicio de Dios. Han tratado de mirar una oportunidad más de poder tener una vida mucho más fácil, se puede decir así. Muchos están ciertamente, verdaderamente de corazón llenándose de servir al Señor, hacerlo sin ningún interés, y otros que lo están haciendo porque ven la oportunidad de tener una vida más fácil, una vida que no tienen que preocuparse porque es algo fácil. Yo no estoy diciendo todos, estoy diciendo algunos, y entonces esos algunos tienen el ministerio como fuente de ganancia y no como algo que es de servir al Señor. Entonces, lo que es servir al Señor, pues bueno, ellos sirven al Señor, pero por una ganancia, por un salario. Y Jesús dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, las zorras tienen una guarida, las aves del campo tienen un nido, pero yo no tengo. Entonces, si tú vienes con esa intención de querer sacar algo de mí, pues no lo vas a tener, porque ni yo mismo lo tengo. ¿Qué te voy a dar? Jesús podía haberlo hecho, pero Jesús no buscaba a ese tipo de personas que anduvieran siguiéndole por un interés monetario. Entonces Jesús rápidamente le contestó la idea que tenía. Entonces ahora podemos nosotros mirar cómo Dios está trabajando en esta persona y lo que le dice. Y muchas veces Él es lo que hace a través de la vida de cada ser humano, de cada persona, de cada uno de nosotros. Y lo que Dios hace es que simplemente nos muestra la posición en la que nosotros debemos de venir delante de Él. Nosotros debemos venir sin persuasión, sin necesidad de que Él quiere que nosotros le sirvamos, pero que le sirvamos sin ningún interés de por medio, que vayamos a obtener un beneficio para nosotros mismos. Jesús no. De hecho, Jesús, Él nos puso el ejemplo de que Él, siendo el dueño de todo, se despojó de ello y vivió como no teniendo nada en este mundo. Pablo lo mismo hacía. Pablo dice que él, más bien, antes de pedirle a las iglesias, él trabajaba para mantenerse, y aún de lo que él trabajaba y ganaba, Pablo mismo aportaba para la obra. Entonces, cuando Jesús cuando mira la intención de este escriba, él también mira la intención también de muchos que buscan servir. Hoy en día, hermanos, es bien difícil. Es difícil en la cuestión de que cualquiera quiere tener una iglesia. De un momento de emoción, cualquiera puede tener una iglesia. Es solamente buscarse un lugar, empezar a buscarse o empezar a promoverse y querer hablarle a la gente, y ya entonces
ya cuando hay 4 o 5, ya dicen aquí somos iglesia, hay que abrir una iglesia. Y abren una iglesia. Y entonces empiezan las cosas no muy bien, porque cuando ya viene la intención de cuál es lo que quieren, por qué quieren hacer una iglesia, te das cuenta que la intención no era servir a Dios, sino que el Señor les sirviera a ellos y que servirse del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios, Jesús le dice a este escriba, mira, yo no tengo nada, entonces ni siquiera tengo algo donde reposar mi cabeza en las noches, pero si esa es la intención tuya de venir a seguirme, aquí no hay. Aquí no hay, porque el escriba no iba a querer dejar ya lo que tenía allá en el templo, copiando los libros, la Torá y todo esto. No iba a dejar eso por nada. Él tenía que venir a buscar algo mejor. Es una oportunidad mejor de trabajo, como quien dice. Entonces él miró en Jesús la oportunidad de progresar, tal vez, y Dios mismo le dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es, si nosotros le queremos servir a Dios, nosotros tenemos que hacerlo de una forma desinteresada, de una forma, hermanos, que no tengamos que buscar la manera de sacar un beneficio personal como hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar el servir a Dios desinteresadamente. Por eso Jesús reprobó, rechazó a este escriba. Jesús lo podía haber usado. Jesús podía haberle encontrado un lugar en su ministerio, pero él sabía cuáles eran sus intenciones. Yo creo que ya con un Judas tenía, no necesitaba otro. Entonces él simplemente venía para buscar los beneficios que habían ahí y no tanto el trabajo. Así es de que a veces hay gente así. A veces hay gente que procura buscar trabajos en lugares donde los beneficios son buenos, aunque la paga no sea muy buena. Entonces buscan los lugares donde hay buenos beneficios, buen fondo de retiro, donde hay pensión, donde hay seguro, donde hay todas las prestaciones. Entonces la gente comienza a buscar un trabajo de ese tipo. Y claro, pues a quien no le va a gustar encontrar un trabajo que tenga muy buenos beneficios, porque los beneficios son para largo plazo, son para que al tiempo en que te vas a retirar. Y esto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que este escriba venía no queriendo dejar allá la sinagoga y dejar de estar escribiendo los libros, sino que él estaba mirando el beneficio financiero para su vida. Y Jesús rechaza a la persona y le dice, no, yo no tengo ni siquiera dónde recostar, ¿qué voy a darte? ¿Qué te voy a dar? Entonces ahí nos damos cuenta que no es solamente querer servir, sino cuál es la intención de servicio. Si yo quisiera tener una iglesia, ¿cuál sería la intención mía de tener una iglesia? ¿Sería yo para poder ser mi propio jefe espiritual y a la misma vez manejarle la vida a otros y sacar un beneficio personal para mi vida? Yo creo que ese no es el deseo de Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Él no quiere que estemos nosotros sintiéndonos como que somos los dueños de una congregación y nosotros vamos a poder hacer y deshacer. Entonces dicen la palabra, no, esto es conforme al plan de Dios. Él nos va a llamar y nos va a dar la oportunidad de que podamos servirle en un lugar, pero mientras tanto dice que él, mirando Jesús, que ya había mucha gente a su alrededor, dice que mandara pasar al otro lado, y fue cuando viene este escriba. Y eso mismo pasa en muchos lugares. ¿Por qué hay divisiones a veces en las iglesias? Porque una mitad de la iglesia está convencida de una doctrina, otro grupo no está convencido. Viene la división y al último andan viendo a ver quién se queda de pastor, no para servir al Señor, sino para servirse a sí mismos. Entonces esto mismo nos enseña Jesús, que Él simplemente, el que quiera venir buscándolo por un beneficio financiero personal, se equivocaron de lugar. No es aquí, en este lugar, donde van a obtener esos beneficios. Así de que quiera que cada uno de nosotros podamos entender que el servir a Dios
o buscar seguir a Jesús y servir a Dios es de una forma desinteresada al 100%. No podemos nosotros querer condicionar nuestro servicio a Dios, cobrarle a Dios por nuestros servicios, porque entonces nosotros tampoco seremos las ovejas de Dios. Porque dice que todos daremos de gracia lo que hemos recibido de gracia, lo que recibimos sin dar nada, eso mismo, así mismo tenemos que servir, sin esperar a que nos den algo. Entonces, ya mirando esta porción que está en el capítulo 8:20 de Mateo, mire lo que dice en el 18. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire la respuesta de Jesús, vuelvo y repito, dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, al terminar esta porción, viene y dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, podemos sacar un texto fuera de contexto. Podemos sacar una porción de la palabra, si solamente la aislamos y le queremos dar una interpretación a ese solo versículo, vamos a hacer una doctrina de eso y entonces no va a ir con el propósito que fue escrito ese versículo. Entonces aquí nos damos cuenta lo que Jesús le dice. Vino uno de sus discípulos, el escriba no era discípulo, él solamente andaba buscando otro trabajo mejor pagado. Entonces vemos y dice que el otro, el que estaba ahí, que también era uno de sus discípulos, vino y le dice al Señor Jesús, dice, déjame que yo vaya en tierra primero a mi padre y después te seguiré. Jesús le dice, no, dice, dice Jesús, dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Saben? Anteriormente a este versículo se le daba una interpretación como que si algún familiar de nosotros como cristianos se nos moría, no podíamos ir al velorio porque era como en lo que busca, sacando fuera de contexto este versículo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Mire, cuando Jesús dijo esto, de acuerdo a la cultura judía, las personas que querían irse a inmigrar a otros lugares y tenían todavía los padres vivos, esas personas no podían viajar, no podían irse y dejar a sus padres solos en la casa o donde sea. No podían, tenían que estar con ellos. Por eso mismo lo que la palabra está diciendo, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Entonces, la cuestión es de que ellos, los judíos, ellos tenían que cuidar a sus padres hasta que murieran y ellos no podían moverse de ningún lado ni ir a ninguna ciudad. Pero entonces Jesús viene y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que está diciendo Jesús, ¿qué es más prioritario para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿El reino del cielo o la vida de tu familia? Pues están versiones divididas, porque unos dirán, no, pues yo con mi familia, y otros van a decir, la mayoría dirán, no, yo primero Dios, sí. Pero cuando ya estás enfrente de la situación, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Seguiremos nosotros tratando de querer cambiar ese versículo y decir, no, es que no podemos ir a un velorio? No, es que la palabra de Dios, miren, en aquellos tiempos, esas personas que no podían irse hasta que los padres murieran, entonces sí podía inmigrar. Imagínense todos los inmigrantes que estamos acá en los Estados Unidos. Si hubiéramos tenido que inmigrar cuando nuestros padres fallecieran, eso sería que aquí no hubiera tanta gente, porque casi muchos de los que están aquí en los Estados Unidos son gente que tienen padre y madre. Entonces ellos no podían irse tan lejos a otros lugares, a vivir lejos, porque ellos tenían que estar mirando por los padres. Entonces aquí Jesús dice, no, aquí lo más importante para que cada uno de ustedes puedan seguirme es que tienen que amarme a mí primero, antes que al mundo, antes que a la gente que les rodea.
tienen que mirarme y entonces ustedes seguirme, y ya cuando me sigan, entonces ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso nosotros al aprender estas palabras de Jesús? Que lo que nosotros tenemos que hacer es que no deben haber cosas más prioritarias o más primordiales que servir al Señor Jesús. No hay otras cosas más importantes. Mire, yo por ejemplo en este día yo tenía mucho trabajo. Y yo tenía que decidir si me quedaba a trabajar para poder terminar, cosa que no iba a suceder porque no iba a terminar. Pero yo estaba pensando, bueno, si me quedo un rato más voy a adelantarle y ya no tengo que hacer mucho al próximo día. Pero sabe una cosa, había algo en mí que no me dejaba y decía, no, es que tú tienes algo que hacer para la obra de Dios. Y era que tenía que estar aquí para compartir este estudio con ustedes. Pero entonces estaba el enemigo ahí, que tenía yo todavía mucho trabajo por hacer. Y por poco me persuade, decía uno. Pero para mí es más importante buscar y servir a Dios que estar ganándome unos dólares y dañando mi relación con el Señor. Así es de que nosotros nos damos cuenta cómo el costo del discipulado tiene un precio que se tiene que observar y se tiene que seguir para que nosotros también podamos dar ejemplo a otros que vendrán detrás de nosotros para poder servir al Señor con excelencia. ¿Sabe? No se trata solamente de servir a Dios, se trata de servir con excelencia, con la mejor disposición, con el mejor cariño, el mejor amor que tengamos para nuestro Señor Jesús. Así es de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un compromiso con Dios. Así como tenemos el compromiso con los que nos rodean, con nuestro trabajo, en la iglesia, con donde quiera que sea, tenemos compromisos. También con Dios tenemos compromisos. Y creo que son los más que deberían de estar al frente, ese tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es siempre estar conscientes de que tenemos que servir a Dios de todo corazón, servirlo. Y sabe, debe de estar, el servir al Señor debe estar por encima de cualquier cosa, debe estar por encima de cualquier persona, no debe de estar antes de cualquier otra cosa. Mire, sino que Pablo lo que dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, y del versículo 22 en adelante, mire lo que dice: son hebreos estos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por toda la iglesia es lo primordial para Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto. Miren, menciona todas las cosas que mencionó Pablo. Pablo había pasado por el servir a Cristo,
por el costo de ser un apóstol del Señor, el costo de ser un apóstol del servir, para servir a Dios, dice que él pasó naufragios, hambres, ayunos, persecuciones, apedreamientos, azotes, desnudez. Recibió él perseguido por los judíos, perseguido por los gentiles, apedreado. ¿Cuántas cosas? La pregunta para nosotros ahora viene esta: ¿qué es lo que nosotros hemos padecido en carne para que nosotros podamos ahora sí que haber servido al Señor? ¿Qué hemos padecido? ¿Alguno de nosotros hemos padecido hambre, persecución, azotes, apedreamientos, persecuciones por los nuestros, de la familia, o por los extraños, desnudez, fríos, todas estas cosas? Algunos de nosotros hemos padecido. Yo creo que lo más que hemos padecido nosotros es el ir a la iglesia en los domingos o estar haciendo algo para la obra. Yo creo que es lo más que hemos pasado. Nadie ha podido decir en estos días, a menos que las personas que están en los lugares remotos, por ejemplo en África, que están en la India, allá por Siria, por todos estos países, pues son personas que realmente sí, verdaderamente sufren persecución. Pero hablando acá nosotros en América, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido persecución? Ayunos, hambres, tempestades, apedreamientos, azotes, todo este tipo de cosas. Ciertamente ninguno de nosotros hemos padecido de ninguna manera para poder nosotros querer abandonar el camino. Este camino, hermanos, de ser un hijo de Dios es un camino bien difícil. Es un camino porque, mire, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a tener discusiones con personas que son verdaderamente de palabras hirientes, nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar silencio a veces. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no podemos ponernos al tú por tú con una persona, y mucho menos si no conoce del Señor Jesús. Tenemos que enseñarle el amor de Cristo a través de nuestra conducta, y eso cuesta, porque ¿a quién le gusta que le insulten? Yo no creo que haya alguien que diga, a mí me gusta que me insulten. Es más, mire, insúlteme todo lo que quiera y va a ver cómo a mí no me ofende. No hay. Porque si se lo digo en la manera en que me lo está diciendo, lo va a tomar como broma. Pero si yo lo tomo en una forma muy seria y esta persona está seria y yo estoy serio y yo le empiezo a decir cosas, yo estoy seguro que esa persona no lo va a soportar. Pero alguien te puede decir a ti, mira, dime lo que quieras, y que al cabo que yo vas a ver qué paciente soy. No va a haber quién. ¿Por qué? Porque es natural que alguien se enfurezca cuando a alguien le falta el respeto, cuando alguien le está diciendo algo. Sí, se controla y todo, pero se molesta, se enoja. Entonces, aquí lo que nos enseña la palabra es que cuando hay algo que a nosotros nos estorba para poder servir al Señor, hermanos, no podemos servirlo. Es imposible, es imposible buscarlo. Porque cuando anda uno molesto, honestamente, ¿quién busca de Dios? Sino más bien queremos estar lejos de Dios cuando está un problema, un pleito con la esposa o con el esposo, con los hijos, un problema con el vecino, y nosotros nos damos cuenta de que estas personas están mirándonos, nos están mirando para ver cómo actuamos, y pues entonces después de que nos están mirando cómo actuamos, nos van a señalar con el dedo y dicen, mira, y ese dice que es cristiano. Uy, mira lo que anda hablando y mira que dice que es cristiano. Mira lo que hace y dice que es cristiano. Mira, ¿ya viste cómo le dijo? Entonces, la gente observa. Entonces nosotros tenemos que saber cómo poder nosotros, saber cómo nosotros vamos a poder contestar a las cosas que la gente habla y dice. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios nunca nos puso cargas que no pudiéramos llevar. Es más, de hecho, Jesús dijo, he aquí a vosotros, o sea, dice, he aquí, mi carga es ligera, es ligera y ligero es mi yugo. Y entonces, como diciendo, cada uno de ustedes pueden llevar esta carga, no tienen que batallar. Pero nosotros nos la complicamos porque queremos hacer las cosas para Dios a nuestra manera. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Dios ya nos da el plan de cómo tenemos que hacer las cosas para Él.
no queriéndolas hacer para agradarnos a nosotros mismos y agradar a otros, sino lo hacemos de escuchar y no hablar para escuchar a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que escuchamos, atención a lo que vemos, a lo que hablamos. Entonces es importante a dónde vamos y qué hacemos. Entonces cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de esto. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, decía el Señor Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es lo que Jesús sigue diciéndonos hoy en día, una vez tras otra vez. Cuantas veces abra la Biblia en el mismo versículo, Dios le está hablando cada vez. Y usted la suma en un día y son un montón. Entonces Dios lo que está haciendo en este momento es solamente la gracia de Dios. Es la que nos está ayudando para seguir adelante. Así de que, hermanos, vamos a ver cómo Dios dice que el ser un discípulo, un estudioso de la palabra de Dios, va a traer conflicto. Va a traer conflicto. Y sabe, a veces el conflicto no solamente está en los de afuera. Muchas veces el conflicto para servir a Dios está a veces cerca de nosotros. A veces está cerca de los que nos rodean. Y a veces eso nos complica un poquito más la situación, como para que nosotros podamos seguir a Dios, para nosotros servirle a Dios. A veces el conflicto no viene de afuera. A veces el conflicto está adentro, hermanos. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar, sí o no es que cuando nosotros queremos caminar más para agradar a Dios, cuando queremos trabajar más para agradar a Dios, sí, no es cierto que se nos complica más la vida y se nos hace más difícil con los que nos rodean que la gente que está lejos de nosotros. Entonces se nos pone la situación más difícil cuando el problema no viene de afuera, sino cuando el problema lo tenemos adentro y queremos servir. Pero el costo del discipulado, hermanos, es que tenemos que vencer todas esas cosas que a nosotros nos hacen apartarnos de ser unos discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a veces, mire, ¿cuándo es cuando nos cuesta más trabajo a nosotros servir a Dios? ¿Cuándo es cuando nos cuesta a nosotros más trabajo querer buscar de Dios? ¿Cuando estamos contentos con la pareja o cuando estamos enojados? Lógicamente, cuando estamos enojados nos cuesta más trabajo. Cuando nosotros tenemos un problema con los hijos, cuando tenemos un problema en el trabajo, cuando tenemos un problema ya sea de cualquier índole, si no nos cuesta trabajo. Y a veces predisponemos las cosas de no servir a Dios, de no buscar a Jesús, no servirlo, porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cuántas veces nos ha tocado decidir a nosotros servir a Dios cuando estamos trabajando? Cuando el trabajo se nos pone un poco difícil y tenemos que escoger en si tener que hacer una visita, tener que buscar, o ya habíamos hecho un plan para la iglesia y simplemente no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos tomando las decisiones para buscar a Dios? Entonces nos damos cuenta que sí cuesta trabajo tener que hacer las cosas para el Señor. Muchas veces cuando estamos molestos con cualquier situación, a veces nos dice, me toca hacer esto en la iglesia, le voy a llamar al hermano, le voy a llamar al pastor, le voy a llamar a fulano, que no me siento bien, que no lo voy a poder hacer, no voy a poder llegar, no voy a poder ir, no voy a poder hacer las cosas porque no me siento bien. Pero no es el que no se sienta bien, es simplemente que tiene un problema y ese problema le está tratando de robar el gozo, le está robando la paz y no la deja que su espíritu se armonice para servir con agrado a Dios. Y entonces sentimos que en vez de estar sirviéndole a Dios de corazón humilde, le estamos sirviendo forzados y preferimos no servirle. Pero ciertamente la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a sufrir muchas cosas, pero tenemos que seguir. Ya lo leímos aquí en la carta de Corintios 11, en la segunda carta de los Corintios capítulo 11, 25. Y vemos cómo Pablo dice, yo he sufrido persecuciones, he sufrido hambres, he sufrido de los de mi nación, he sufrido de los gentiles, he sufrido todo tipo de cosas, mas sin embargo dice, en esto yo todavía más sirvo al Señor. Y es lo que tenemos que hacer, es un costo, hermanos.
La misma advertencia de Jesús nos lo dice en el libro de Mateo. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús ya Él venció el mundo y nos dio la victoria a través de su muerte, ¿por qué nos afligimos y decimos, oh, esto se me está poniendo difícil, yo creo que mejor aquí le dejamos? ¿Y cuánta gente ha dejado de servir en las iglesias? ¿Cuánta gente ha dejado de servir a Dios porque tienen conflictos personales y no quieren continuar adelante? Ahora, si hay verdaderamente un obstáculo que te está costando eso, es mejor que si ese problema te está haciendo perder la armonía con Dios, no la relación, pero la armonía, el gozo, es mejor hacerse a un lado, porque si lo haces de mala gana, no se te va a tomar a cuenta y es más, vas a estar sirviendo de mala manera. Pero si vas a estar sirviendo a Dios solamente porque tú dices, hoy no quiero, no, tiene un costo, y el costo del discipulado, hermanos, es difícil, es difícil. Yo por experiencia personal se lo puedo decir, a veces es difícil querer servir a Dios y no aventar la toalla, pero cuando yo me doy cuenta, volteo y digo, ¿por qué tengo que tirar la toalla? Si Jesús hubiera tirado la toalla cuando Él estaba en la cruz del Calvario, y Él le hubiera dicho, cuando Él hubiera sentido el primer latigazo en su cuerpo, y Jesús hubiera dicho, no, esto está muy difícil, mejor aquí lo dejamos. O más aún, si Jesús hubiera aguantado los azotes. Vamos a suponer que ya Jesús estaba en la cruz y Él iba a sentir el primer clavo y Él hubiera dicho, no, párenle aquí, yo aquí me dejo esto, yo ya no quiero saber. Entonces, la palabra es que Jesús no se negó a sí mismo hasta el final. Entonces, nosotros a veces con poquito ya queremos dejar todo y no saber más de las cosas de Dios. Pero el Señor nos dice, no te desanimes, sigue adelante, sigue adelante. Y eso es lo que nos debe de ayudar a esforzarnos. ¿Por qué? Porque este caminar, hermanos, es de paciencia y resistencia. Así es de que yo creo que cada uno de nosotros hemos aceptado un compromiso con Dios. Cada uno de nosotros hemos aceptado un compromiso para que nosotros mismos veamos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si Dios nos ha escogido y nos ha llamado para que sirvamos, pues Él lo hizo con un propósito. Así es de que lo único que nos queda a nosotros es servir. Es saber que el ser un discípulo de Jesús implica muchos obstáculos en la vida. Y muchos obstáculos, la mayoría van a venir de adentro, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de la gente que nos rodea, del trabajo. Los conflictos van a venir de ahí. Difícilmente van a venir de una persona que te vas a encontrar en el supermercado. Difícilmente te va a venir el problema de alguien que no sabes ni quién es. Es muy difícil. Casi siempre los conflictos y problemas vienen de los que nos rodean, y esos son los que nos roban la paz. Así de que nosotros tenemos que saber que tenemos que confiar en el Señor, y que todo lo que nosotros hacemos, dice la palabra en Colosenses, dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. O sea, no hagamos las cosas por agradar al hombre ni agradarnos a nosotros mismos. Cuando hagamos algo, hagámoslo agradando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es de que quiera Dios que en esta tarde, pues cada uno de nosotros veamos el compromiso que hemos adquirido a través de la palabra de Dios, y a través del compromiso que hemos de haber sido llamados hijos de Dios. Y ahora tenemos un compromiso con Dios. Entonces, hermanos, no hay que bajar la guardia. Tiempos difíciles vienen, pero no están imposibles, porque ya nosotros no tenemos que tratar de resolverle los problemas al mundo. El que se los resuelve es Dios. A nosotros solamente nos queda predicar el evangelio y trabajar para la obra de Dios, para la obra del reino. Así de que cada uno de nosotros mire cómo nosotros estamos trabajando. Amén. Así de que quiera Dios que cada uno de nosotros tomemos el compromiso para con Dios. Tomemos el compromiso para con el Señor Jesús, y que podamos nosotros mismos ser luz y ser sal, ser útiles para lo que hemos sido llamados. Imagínense una estufa que nunca da fuego. ¿Para qué sirve?
más que para guardar los mismos los sartenes abajo en el horno, pues no va a servir para otra cosa. Imagínese que tiene usted un televisor y el televisor no funciona. ¿Para qué sirve? Nada más para ocupar un espacio. Si nosotros tenemos una lavadora y esa lavadora no sirve, ¿para qué sirve? Para estorbar, no sirve para nada. O tal vez sirve para echarla al yonque, a tirarla a la basura, pero no sirve para más. Entonces nosotros tenemos que ser útiles para lo que Dios nos ha llamado. Así de que quiera Dios que tomemos el compromiso hoy y pongamos las manos a trabajar en la obra del Señor. ¿Cómo? Dios le va a revelar cómo. Háblele a alguien del Evangelio. Usted mismo relaciónese con otras personas que no lo conocen a Dios y que usted los conoce a esas personas, pero hábleles más del Señor Jesús. Muéstreles lo que Jesús está haciendo en su vida, de lo que Él ya hizo, y eso va a ser lo que va a dejar más huella en las personas con nuestro propio ejemplo. Amén. Porque si la persona nos mira entrar y salir desanimados, no vamos a impactar a nadie. Así de que, hermanos, vamos a ponernos en el compromiso a Dios, en el compromiso de hacer la voluntad de Dios, y que sean cada uno de nosotros portadores de luz. Amén, portadores de luz, para dar a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y su luz admirable. Ese es Jesús. Así de que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo para seguir haciendo la obra, y que nos siga fortaleciendo, que cuando vengan los días difíciles, allí esté Él fortaleciendo nuestra alma, nuestro espíritu, dándonos paz y tranquilidad. Así de que cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. El problema es que a veces nosotros mismos no sabemos ni cuánto. ¿Con nuestra fuerza? No, con la fuerza de Dios. Así de que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que pues nos siga iluminando, dando fortaleza, pero sobre todo ese deseo de poder buscarle y hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar cada día más en Él. Amantísimo y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Padre. Más bien, antes de que todo esto, Señor, tú nos has dado la victoria. Tú nos has dado, Señor, la oportunidad de poder hacer las cosas para ti, Señor, para tu obra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, fortalécelos en el alma. Si alguno tiene alguna dificultad, enfermedad, problema, Señor, tú ser su proveedor, tú sé su médico, sé, Señor, su guarda, para que puedan caminar confiados, y que, Señor, que aunque vienen tiempos difíciles, Padre, pero dice que en tu nombre, Señor, nosotros somos más que vencedores. Y por eso es que creemos que tú nos has llamado con un propósito, Señor, y ese propósito es que podamos anunciarle al mundo que hay una oportunidad más de vida, Señor, que es a través de ti, Jesús bendito. Yo sé que tú tienes, Señor, todo en control, Señor. Tú eres el que tienes el control de la vida y la muerte de cada uno. Y por eso mismo, Señor, deberíamos de confiar cada día más en ti, Padre. Te bendecimos en esta noche, te alabamos y te glorificamos, y te suplicamos, Dios, que te quedes con nosotros y que el día de mañana podamos tener un nuevo día de lucha, esperanza, pero sobre todo de fidelidad hacia ti, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias, honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga. Vamos a seguir adelante. Yo creo que hay mucho por hacer, pero sobre todo aprender. El aprender es bonito, pero el ejercer las cosas que uno aprende es mucho más bonito. Así de que todo lo que aprendamos, practiquémoslo, y va a ver cómo le va a tomar sabor más a las cosas que va aprendiendo. Porque cuando no practicamos, hermanos, las cosas que aprendemos, nos aburrimos muy fácilmente. No nos llena, no nos satisface. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando tanto que no hay dónde ponerlo, no hay dónde usarlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos, tenemos que aprender a cómo usarlo también en nuestra vida espiritual. Amén. Así es de que, pues sea Dios el que tome el control de nuestras vidas y que nos impulse a seguir adelante. Amén. Bueno, hermanos, Dios nos los bendiga. Vamos a seguir adelante. Yo creo que no hay más
desesperanza, más bien la esperanza está en el Señor Jesús, y pues hay que seguir. Dios me bendiga a todos en donde estén, allá en Canadá, en México y donde quiera que estén. Dios me los bendiga ricamente y nos veremos próximamente el domingo ya con esto fue un estudio, el domingo ya será el sermón. Así es de que vamos a continuar adelante. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Cuídense mucho. Amén.